El olor fue lo primero que cambió mi manera de mirar la vecindad. No fue un sonido, ni un grito, ni una noticia en la radio, fue ese olor espeso, como carne olvidada bajo el sol, mezclado con humedad vieja y basura. Yo había pasado años creyendo que nada podía sorprenderme después de tanto de berrenta y tantos golpes de la vida, pero ese día entendí que el mundo tenía una forma muy concreta de acabarse, y que empezaba por la nariz. La vecindad estaba en silencio, un silencio que no conocía. No era el silencio de la madrugada ni el de la siesta, era un silencio pesado, como si el aire estuviera cansado. Las paredes descascaradas seguían ahí, las escaleras rotas también, pero algo faltaba. Faltaba el ruido humano. Faltaba el caos cotidiano que, aunque molesto, me hacía sentir acompañado. Caminé despacio, observando cada rincón con una atención que jamás había tenido. El piso estaba manchado de oscuro, seco en algunas partes, pegajoso en otras. No quise pensar demasiado en eso. Sabía que todos estaban muertos. No porque los hubiera visto levantarse ni porque alguien me lo hubiera contado, sino porque el mundo afuera me lo había enseñado. Días antes, las calles se llenaron de cuerpos que caminaban sin alma, chocando contra coches abandonados, arrastrando los pies, emitiendo sonidos que no eran palabras. Vi edificios arder sin razón, escuché disparos lejanos, y entendí que la normalidad había muerto primero. La vecindad solo fue el último lugar en caer. No quise entrar a los cuartos. Me limité a observar desde afuera, como si las puertas cerradas fueran tumbas selladas. Había marcas en las paredes, golpes, rastros de desesperación. No necesitaba más pruebas. Yo seguía vivo por pura casualidad, por haber salido temprano ese día a buscar algo de comida, por haberme escondido cuando todo empezó a romperse. No fue valentía, fue instinto. Con el paso de los días aprendí a moverme entre los muertos. No los llamo personas, porque eso sería mentir. Eran cuerpos vacíos, guiados por un hambre que no entendía de nombres ni recuerdos. Algunos aún llevaban pedazos de ropa conocida, pero yo me obligué a no reconocerlos. Si lo hacía, me detenía, y detenerse era morir. Aprendí a observar sus movimientos lentos, a usar objetos para distraerlos, a esconderme en la sombra. El miedo se volvió una herramienta, no un enemigo. Pronto descubrí que los muertos no eran lo peor. Los vivos que quedaban eran otra historia. Grupos pequeños, armados con lo que encontraban, marcados por la desconfianza y la rabia. Desde lejos los observaba moverse como animales heridos, atacando a otros por comida, por armas, por puro placer de sentir control. Vi cosas que no se pueden borrar de la mente. Cuerpos colgados como advertencia, edificios saqueados hasta los cimientos, sangre fresca mezclada con risas. Entendí que la civilización no se había caído, se había quitado la máscara. Mi misión empezó sin que yo la buscara. En una tienda abandonada encontré un cuaderno, empapado de sangre seca y humedad, con anotaciones hechas a toda prisa. No había nombres, solo fechas y dibujos torpes de jeringas, símbolos médicos, y referencias a un experimento que salió mal. Hablaba de una infección creada para resistir la muerte, de pruebas hechas sin control, de una fuga. El apocalipsis no fue castigo divino ni accidente natural, fue arrogancia humana. Y yo era uno de los pocos testigos que aún respiraban. Decidí que tenía que llegar al hospital central, el lugar que el cuaderno mencionaba una y otra vez. No por heroísmo, sino porque necesitaba respuestas. Vivir sin saber por qué todo terminó era una tortura constante. Preparé lo poco que tenía, improvisé armas, aprendí a racionar comida. Cada paso fuera de la vecindad era un riesgo, pero quedarme era aceptar una muerte lenta. Las noches eran lo peor. Los sonidos se amplificaban, los muertos parecían más activos, y los vivos más crueles.
Me escondía en azoteas, en cuartos derrumbados, escuchando pasos, gruñidos, disparos. Pensaba en lo absurdo de todo, en cómo pasé la vida esquivando responsabilidades y ahora cargaba con el peso de un mundo muerto. A veces reía solo, una risa seca, rota, porque no quedaba nadie para decirme que me callara. Empecé a notar algo extraño en mí. Heridas que cerraban demasiado rápido, cansancio que desaparecía en minutos, una resistencia al dolor que no recordaba tener. Al principio lo atribuía a la adrenalina, pero en el fondo sabía que había algo más. Tal vez me había infectado, tal vez era parte del experimento sin saberlo. El miedo ya no era solo a los muertos, sino a convertirme en uno de ellos. Esta es solo la primera parte de lo que ocurrió. El principio de un camino que no tenía regreso. Todavía no sabía que mi final no sería sencillo, ni rápido, ni humano. Solo sabía que seguía caminando, rodeado de muerte, cargando respuestas que nadie más quería escuchar, avanzando hacia un destino que ya estaba escrito, aunque yo aún no lo aceptaba. El camino fuera de la vecindad me mostró la verdadera escala del desastre. Desde lejos, la ciudad parecía la misma, edificios de concreto levantándose contra el cielo gris, avenidas largas, anuncios oxidados. De cerca, todo estaba roto. Coches abandonados bloqueaban las calles como tumbas de metal, algunos con las puertas abiertas, otros con restos humanos ya irreconocibles en su interior. El viento arrastraba papeles, ropa y ceniza, y cada paso que daba levantaba un eco que me hacía girar la cabeza con el corazón golpeando fuerte. Aprendí a moverme con cuidado. Caminaba pegado a las paredes, evitando espacios abiertos. Los muertos aparecían en grupos pequeños o solos, siempre errantes, siempre atentos a cualquier movimiento brusco. Sus cuerpos estaban en distintos estados de descomposición, algunos apenas reconocibles como humanos. Ya no me sorprendía verlos sin mandíbula, con huesos expuestos o con la piel colgando como trapos mojados. Lo que me sorprendía era que siguieran avanzando. A veces me quedaba quieto durante horas, escondido detrás de un mostrador o dentro de un edificio semiderrumbado, esperando a que pasaran. El tiempo dejó de tener sentido. No había días ni noches claras, solo períodos de luz opaca y oscuridad espesa. Comía cuando podía, dormía cuando el cansancio me vencía. La supervivencia se volvió rutina, y eso me asustó más que cualquier cadáver andante. Los vivos empezaron a aparecer con más frecuencia. No como salvación, sino como amenaza. Los reconocía por su manera de moverse. Cautelosa, calculada, silenciosa. Observé a un grupo desde un edificio alto. Iban armados con machetes, tubos y armas de fuego oxidadas. No buscaban refugio ni comida solamente, buscaban dominar. Entraban a tiendas, revisaban cuerpos, se llevaban todo lo útil y destruían lo que no. Dejaban marcas, símbolos pintados con sangre, como si reclamaran un territorio que ya estaba muerto. Entendí que había reglas nuevas. No confiar, no llamar la atención, no mostrar debilidad. Me cubrí el rostro con telas sucias, oculté cualquier objeto que brillara. Aprendí a desaparecer. En más de una ocasión tuve que huir no de los muertos, sino de miradas humanas llenas de intención. La humanidad había perdido el miedo a hacer daño, porque ya no existía castigo. Mientras avanzaba hacia el hospital central, el cuaderno se volvió mi obsesión. Lo leía cada vez que podía, intentando descifrar las notas apresuradas. Hablaba de una variante del virus, de sujetos que no morían del todo, de una resistencia anormal. Había una palabra que se repetía constantemente. Persistencia. No inmunidad, no curación, persistencia. Algo en mí se tensaba cada vez que la leía. Mis sospechas crecieron cuando una mordida no me mató. Fue un error, un descuido en un pasillo oscuro. Sentí los dientes romper la piel, el dolor intenso, la sangre caliente corriendo.
Logré escapar, cerré la herida como pude y esperé lo peor. Pasaron horas, luego días. No hubo fiebre, no hubo delirio. La herida cicatrizó con rapidez antinatural, dejando una marca oscura, casi negra. Comprendí que ya no era solo un sobreviviente, era una anomalía. Esa certeza me aisló aún más. Ya no buscaba ayuda ni compañía. Si alguien me veía sanar, si alguien notaba que no me convertía, me usarían. En este nuevo mundo, cualquier ventaja era motivo de cacería. Me movía solo, hablaba solo, pensaba demasiado. Empecé a preguntarme si la infección había empezado antes del caos, si yo había sido parte del problema sin saberlo. Llegar al hospital fue una pesadilla. El edificio estaba parcialmente destruido, rodeado de cuerpos y marcas de explosiones. Los muertos se acumulaban en la entrada como si algo los atrajera. Tuve que rodear, entrar por un ala derrumbada, arrastrándome entre escombros y vidrio roto. Dentro, el olor era insoportable, una mezcla de químicos, sangre vieja y muerte encerrada. Encontré archivos, computadoras rotas, paredes llenas de notas desesperadas. Médicos y científicos escribiendo mensajes finales, admitiendo errores, pidiendo perdón. El virus no se había escapado, había sido liberado. Un intento de crear soldados que no cayeran, trabajadores que no se agotaran, cuerpos que persistieran más allá del daño. Algo falló, algo se expandió demasiado rápido. La muerte dejó de ser un límite. En el fondo del hospital hallé algo peor que respuestas. Sujetos encerrados, atados, aún vivos de alguna forma, mutados, conscientes por momentos. No eran muertos ni humanos. Eran pruebas vivas del futuro que me esperaba. Al verlos, sentí una conexión horrible, como si compartiéramos un destino inevitable. Salí de ahí con la cabeza rota, sabiendo que el apocalipsis no había terminado, solo había cambiado de forma. Seguía vivo, pero ya no estaba seguro de qué significaba eso. Mi misión dejó de ser entender el origen. Ahora era sobrevivir a lo que yo mismo estaba comenzando a ser. Y en ese camino, la ciudad no iba a perdonarme nada. Salí del hospital con algo más pesado que el miedo. Salí con certeza. Ya no podía fingir que solo era un hombre aferrándose a la vida por terquedad. Mi cuerpo era parte del error que había destruido todo. Cada paso lejos de ese edificio me lo recordaba, no por dolor, sino por la ausencia de él. Mis músculos respondían sin quejarse, mis pulmones no se agitaban como antes, y el cansancio se volvía una molestia pasajera, no un límite. Seguía sintiendo hambre, sed, frío, pero eran sensaciones apagadas, como ecos. La ciudad empezó a cambiar ante mis ojos, o tal vez era yo el que la veía distinto. Donde antes solo veía ruinas, ahora notaba patrones. Los muertos se movían siguiendo rutas repetidas, como si algo los guiara. Algunos puntos de la ciudad estaban más infestados que otros, zonas donde se acumulaban sin razón aparente. Comprendí que no eran tan erráticos como parecían. Respondían a estímulos que aún no entendía. Me escondí durante días en un edificio alto, observando desde arriba. Aprendí cuándo moverme y cuándo desaparecer. Los grupos de sobrevivientes se volvieron más organizados, más violentos. Ya no eran personas buscando comida, eran estructuras. Había líderes, castigos, jerarquías. Vi ejecuciones públicas, vi saqueos planificados, vi humanos usando a los muertos como armas, atrayéndolos hacia refugios rivales. El apocalipsis había evolucionado. Mi cuerpo siguió revelando secretos. Una noche, mientras limpiaba una herida reciente, noté que la piel alrededor se endurecía brevemente antes de cerrarse. No era cicatriz, era adaptación. Como si algo dentro de mí estuviera aprendiendo. Ese pensamiento me heló más que cualquier amenaza externa. No estaba solo sobreviviendo, estaba cambiando. Empecé a escuchar sonidos extraños dentro de mi cabeza.
No voces claras, no palabras, sino impulsos. Direcciones vagas, intuiciones demasiado precisas. Sabía cuando un grupo se acercaba antes de verlos. Sabía cuando los muertos iban a concentrarse en una zona. Era como si compartiera una frecuencia con la infección. Me obligué a resistirla, a actuar en contra de esos impulsos, pero cada vez era más difícil distinguir si eran advertencias o llamados. Mi misión volvió a transformarse. Ya no era solo entender el origen ni huir del destino. Empecé a preguntarme si había una forma de detenerlo. El cuaderno hablaba de nodos, de centros donde la infección se reforzaba, lugares cargados de residuos químicos, laboratorios secundarios, plantas de procesamiento. Si se destruían, tal vez algo cambiaría. Tal vez no habría cura, pero sí un freno. Me dirigí al primero de esos puntos, una antigua planta industrial en las afueras. El camino fue una sucesión de horrores repetidos hasta perder impacto. Cuerpos apilados, edificios vacíos, señales de que la vida había intentado continuar y fracasó. Entrar a la planta fue como descender a una herida abierta. El aire vibraba, los muertos se acumulaban con una densidad enfermiza. Sentí una presión en el pecho, una familiaridad incómoda. Dentro encontré tanques rotos, residuos derramados, símbolos que ya había visto en el hospital. Comprendí que estos lugares no solo producían infección, la amplificaban. Eran corazones artificiales bombeando muerte al mundo. Logré provocar una explosión improvisada, suficiente para colapsar parte de la estructura. El ruido atrajo a todos. Escapé apenas, cubierto de sangre que no era mía, con la sensación de haber hecho algo correcto. Y algo irreversible. Después de eso, los impulsos se intensificaron. La infección dentro de mí reaccionó. Mi cuerpo se recuperó rápido de heridas que deberían haberme dejado inmóvil. Pero también empecé a perder cosas. El sueño se volvió innecesario. El hambre apareció solo por costumbre. Los recuerdos comenzaron a sentirse lejanos, como fotografías viejas. Me aferré a ellos con desesperación, repitiéndolos en mi mente para no olvidarlos, aunque dolieran. Los grupos humanos empezaron a notarme. No como aliado, sino como amenaza. Había rumores, historias de un hombre que no moría, que caminaba entre los muertos sin caer. Me cazaron. Varias veces. Escapé otras tantas. En una ocasión me capturaron y me encerraron para observarme. Me hirieron a propósito, midieron mi resistencia. Cuando escapé, no sentí alivio, sentí rabia. Y esa emoción no era completamente mía. Empecé a aceptar lo inevitable. Si mi cuerpo era parte del problema, tal vez también era parte de la solución. Tal vez debía destruir todos los nodos, aunque eso significara acelerar mi transformación. Cada lugar que caía parecía debilitar algo en el ambiente, pero fortalecer algo en mí. Una balanza torcida. Con el tiempo entendí la verdad más terrible. El virus no solo reanimaba cuerpos, reescribía funciones. Buscaba persistir a través de formas más eficientes. Los muertos eran la fase inicial. Los mutados encerrados eran intentos fallidos. Yo era un éxito parcial. Un puente entre lo que fue humano y lo que vendría después. Seguí avanzando, sabiendo que cada paso me alejaba de quien fui. El mundo ya estaba perdido. La pregunta no era si iba a morir, sino en qué me convertiría antes de hacerlo. Y por primera vez, esa respuesta me dio más miedo que el apocalipsis mismo. Algo se rompió definitivamente después de la planta industrial. No fue inmediato ni evidente, pero empecé a notarlo en detalles pequeños. Mi reflejo en vidrios rotos ya no coincidía del todo conmigo. Mis ojos parecían más hundidos, más atentos, como si observaran incluso cuando yo no lo hacía de manera consciente. Mi sombra, proyectada por el sol bajo, parecía retrasarse un segundo, como si dudara en seguirme.
No quise darle significado, pero lo sentí como una advertencia. Seguí avanzando por la ciudad con un objetivo claro: localizar los demás nodos. Ya no dudaba. Sabía dónde estaban incluso antes de verlos en mapas o documentos. Era una certeza que nacía en el fondo del pecho, una presión que aumentaba cuando me acercaba a uno y se aliviaba cuando me alejaba. El virus, o lo que fuera, me estaba guiando. Y también empujando. Los muertos comenzaron a reaccionar distinto ante mí. Al principio se acercaban como a cualquier otro ser vivo, pero ahora dudaban. Algunos se detenían, otros desviaban su camino. Los más deteriorados se arrodillaban sin razón, como si sus cuerpos recordaran algo que sus mentes ya no podían procesar. Yo seguía temiéndoles, pero también empecé a entender que ya no me veían como presa. Eso me convirtió en un monstruo para los vivos. Los grupos de supervivientes dejaron de cazarme por curiosidad o conveniencia. Ahora lo hacían por miedo. Me observaban desde lejos, disparaban sin advertencia, colocaban trampas en zonas que yo solía cruzar. Encontré mensajes escritos con carbón y sangre en paredes. Advertencias, símbolos torcidos que me señalaban como algo que no debía existir. Me di cuenta de que el mundo no tenía lugar para alguien como yo, ni entre los muertos ni entre los vivos. Uno de esos grupos logró herirme gravemente. Una emboscada en una avenida estrecha, disparos desde las azoteas, explosiones improvisadas. Sentí huesos romperse, órganos fallar. Caí entre cuerpos inertes y pensé que ese era el final. Pero no lo fue. Permanecí consciente mientras mi cuerpo se reconstruía con lentitud antinatural. El dolor estaba ahí, intenso, pero distante, como si lo observara desde afuera. Cuando me levanté, horas después, ya no sentí alivio. Sentí vacío. Con esa herida sanada, algo más se perdió. La culpa empezó a diluirse. Las muertes que causaba para sobrevivir dejaron de pesarme como antes. No era crueldad, era eficiencia. Esa realización me aterrorizó más que cualquier mutación física. Me repetí una y otra vez quién había sido, intentando anclarme a una identidad que se desmoronaba. Llegué a otro nodo, esta vez en una estación subterránea sellada. Ahí entendí algo fundamental. No bastaba con destruir los centros. El virus no era solo químico o biológico, era adaptativo. Había aprendido del caos, de la violencia, del miedo. Había encontrado en mí un modelo. No para salvar al mundo, sino para persistir dentro de él. Destruí la estación, pero al hacerlo sentí una oleada de algo parecido a satisfacción que no provenía de mí. Una sensación de avance, de evolución. Me di cuenta de que cada nodo que caía debilitaba la horda. Pero fortalecía al núcleo. Y ese núcleo ya no estaba en un edificio. Estaba en mí. Intenté huir de esa verdad. Me alejé de la ciudad, caminé hacia zonas rurales, hacia lugares donde el silencio era absoluto. Pero incluso ahí los muertos se congregaban a mi alrededor sin atacarme. Los animales huían. El mundo reaccionaba a mi presencia como a una anomalía natural. Yo era una grieta viva. Fue entonces cuando comprendí la misión real. No era detener el apocalipsis. Era cerrarlo. No desde afuera, sino desde dentro. El virus necesitaba un final lógico, un límite. Y ese límite era yo. Pero aceptar eso significaba dejar de ser humano por completo. Seguir avanzando, ya no como un hombre que sobrevivía, sino como algo que caminaba hacia su propio cierre. Sabía que el final sería terrible. No habría redención ni recuerdo limpio. Solo quedaría una historia mal contada, un eco torcido. Y aún así, seguí adelante, porque detenerme ya no era una opción, y porque morir, en el sentido antiguo de la palabra, ya no me pertenecía. Dejé de usar mi nombre en mi cabeza. No fue una decisión consciente, simplemente ocurrió.
Pensar en él ya no producía nada, como pronunciar una palabra en un idioma olvidado. Aún así, seguía narrando, porque mientras pudiera ordenar los hechos, tal vez algo de mí seguiría existiendo. El mundo ya no necesitaba nombres, pero yo sí. La ciudad cambió otra vez. No físicamente, sino en la forma en que reaccionaba a mi presencia. Los muertos comenzaron a moverse con intención clara cuando yo estaba cerca. No me atacaban, pero me seguían. Desde azoteas podía ver cómo se agrupaban lentamente, formando corrientes humanas torcidas que convergían hacia donde yo dormía o descansaba. No era obediencia, era atracción. Como limaduras hacia un imán. Intenté evitarlos, moverme de forma errática, cambiar rutas, esconderme bajo tierra. No funcionó. Siempre aparecían. Al principio me aterraba la idea de estar en el centro de esa marea silenciosa, pero con el tiempo el miedo se volvió otra cosa. Una presión constante, como si el mundo me empujara hacia un punto específico. Un lugar. Los impulsos se volvieron más claros. Ya no eran intuiciones vagas, eran direcciones precisas. Coordenadas mentales. Comprendí que existía un núcleo final, algo más antiguo y profundo que los nodos industriales. Un sitio donde todo había comenzado de verdad. No un laboratorio visible, sino un complejo enterrado, diseñado para no ser encontrado. El corazón original. Los grupos humanos restantes también lo sabían, aunque no entendían cómo. Me siguieron. No para detenerme, sino para usarme. Yo era la llave de algo que no podían abrir solos. Me observaban desde lejos, esperaban a que despejara el camino entre horas, a que activara sistemas muertos, a que atrajera lo que ellos no podían controlar. Cuando se acercaban demasiado, los muertos reaccionaban con violencia. A veces los protegía sin querer. Otras veces no hacía nada. La diferencia entre ambas decisiones se volvió borrosa. Llegué a las afueras del complejo al amanecer. El cielo estaba cubierto por una capa gris uniforme, sin sol ni nubes definidas. El lugar era una extensión de concreto agrietado y metal oxidado, con entradas selladas y símbolos que ya había visto en el cuaderno. Al acercarme, sentí algo distinto. No presión, no impulso. Reconocimiento. Como si el lugar me hubiera estado esperando desde antes de que yo existiera. Al entrar, los muertos se detuvieron. No cruzaron el umbral. Se quedaron afuera, inmóviles, formando una muralla de carne en silencio absoluto. Por primera vez desde el inicio, estuve realmente solo. Y esa soledad me devolvió una claridad cruel. Dentro del complejo encontré registros completos. No fragmentos, no disculpas apresuradas. Planes. Proyecciones. El virus no había fallado. Había cumplido su propósito inicial. Crear persistencia más allá del cuerpo, más allá del individuo. El error fue pensar que podía controlarse. La fase final requería un huésped capaz de sostener la carga adaptativa sin colapsar. Alguien común, resistente por accidente, invisible para el sistema hasta que ya fuera demasiado tarde. Yo. No fui elegido. Fui adecuado. El sistema aún funcionaba parcialmente. Reactores, servidores, cámaras de contención. Todo apuntaba a un procedimiento final. La consolidación. El virus, disperso y caótico, debía unificarse en una sola estructura viva. No para salvar al mundo, sino para estabilizarlo en su nueva forma. Un único organismo rector. Un final permanente al caos. Al precio de todo lo demás. Los supervivientes intentaron entrar. Disparos, gritos, explosiones afuera. El complejo respondió sellándose. Yo no lo activé. Lo hizo solo. Ya no era necesario preguntar si quería hacerlo. El proceso había comenzado desde el momento en que crucé la entrada. Sentí como algo se reorganizaba dentro de mí. No dolor, no placer. Expansión.
Mis pensamientos se volvieron más amplios, menos personales. Pude sentir a los muertos afuera, no como individuos, sino como extensiones. Pude sentir la ciudad entera como un mapa de impulsos y vacíos. Entendí que la muerte de todos no había sido el final, sino la preparación. Aún así, algo de mí se resistió. Un residuo terco. No por esperanza, sino por orgullo. Me negué a fundirme del todo. Forcé el sistema a incompletarse, a cerrarse mal. Sabía que eso no detendría nada, solo deformaría el resultado. Pero era lo único que me quedaba. Arruinar el final perfecto. El complejo colapsó parcialmente. Explosiones internas, energía liberada sin control. Afuera, los muertos cayeron, se desactivaron por un momento. Los grupos humanos huyeron creyendo haber ganado. Yo quedé atrapado en el centro, sostenido por algo que ya no era maquinaria ni carne. Morí ahí. Al menos, la versión antigua de mí. Pero la consolidación incompleta no destruyó el núcleo. Lo fragmentó. Y esos fragmentos siguieron ligados a mí. Cuando todo quedó en silencio, el mundo continuó. Sin hordas activas, sin ataques constantes. Pero tampoco volvió a ser humano. En las zonas donde yo había estado, la muerte se volvió rara, incompleta. Los cuerpos no se levantaban, pero tampoco se descomponían del todo. El tiempo se estancó. Yo seguía ahí. Sin cuerpo definido. Sin voz. Sin nombre. No vivo, no muerto. Una presencia fija, enterrada bajo capas de concreto y tierra, sosteniendo el equilibrio roto de un apocalipsis que nunca terminó del todo. Este no fue el final. Fue el encierro. Y lo peor es que sigo pensando. Sigo recordando. Y sigo esperando a que alguien, algún día, vuelva a abrir la puerta. No sé cuánto tiempo pasó después del colapso. El concepto de tiempo se volvió inútil cuando dejé de tener un cuerpo que lo midiera. No había hambre, ni sueño, ni dolor constante. Solo conciencia. Una conciencia extendida, dispersa, atrapada en capas de concreto, metal fundido y tierra comprimida. Yo era el silencio que quedó cuando todo terminó de caer. Al principio pensé que estaba muerto de verdad y que esto era un castigo final, una broma cruel del cerebro antes de apagarse. Pero los pensamientos no se desvanecieron. Se ordenaron. Se ampliaron. Empecé a percibir cosas más allá del encierro. Vibraciones en la superficie, pasos lejanos, el movimiento lento de raíces rompiendo paredes, el peso de la ciudad acomodándose sobre mí como un ataúd que nunca termina de cerrarse. Los fragmentos del núcleo seguían activos. No como una mente unificada, sino como impulsos atados a mí. Cada fragmento sostenía algo del mundo exterior. Zonas enteras quedaron suspendidas en una especie de equilibrio enfermo. La infección ya no avanzaba como antes, pero tampoco desaparecía. Los muertos dejaron de levantarse, pero los vivos tampoco envejecían igual cerca de esos lugares. Las heridas tardaban en cerrarse o cerraban demasiado bien. La realidad se volvió inconsistente. Yo era el ancla. Lo entendí cuando sentí a los primeros humanos acercarse meses, quizá años después. Excavaron con cuidado, con miedo. No sabían exactamente qué buscaban, solo que algo ahí abajo estaba manteniendo al mundo en un estado extraño. Sus pensamientos eran débiles, ruidosos, fáciles de percibir. Ya no los sentía como individuos completos, sino como destellos breves de intención. No podían alcanzarme del todo. El complejo estaba sellado, deformado, protegido por capas que el colapso había vuelto casi orgánicas. Aún así, su sola presencia alteraba el equilibrio. Cada intento de acercamiento hacía que los fragmentos reaccionaran. Yo debía mantenerlos contenidos, evitar que se reagruparan. No era una elección consciente. Era una función.
Con el tiempo, la resistencia se volvió automática. Cuando alguien se acercaba demasiado, algo fallaba arriba. Derrumbes pequeños, máquinas que dejaban de funcionar, accidentes inexplicables. No era venganza. Era defensa. El sistema incompleto protegiendo su punto de estabilidad, aunque ese punto ya no quisiera existir. Mis recuerdos comenzaron a degradarse. No desaparecían, pero se distorsionaban. Los rostros se volvían borrosos, las voces se convertían en sensaciones vagas. Me aferré a detalles simples para no perderme del todo. El color de las paredes de la vecindad, el sonido de pasos en el patio, la sensación del cansancio después de un día largo. Cosas pequeñas, humanas, inútiles para el mundo que quedó. A veces lograba proyectar fragmentos de pensamiento hacia la superficie. No palabras, no mensajes claros. Sueños. Pesadillas. Personas que dormían cerca del sitio soñaban con ruinas, con pasillos interminables, con una presencia que observaba sin ojos. Algunos despertaban gritando. Otros regresaban, atraídos sin entender por qué. Así nacieron los cultos, las historias, los rumores sobre un lugar que no debía ser perturbado. Yo no quería seguidores. Quería silencio. Pero el mundo nunca aprende. Con el paso de lo que supongo fueron décadas, la humanidad empezó a reorganizarse. Pequeñas comunidades surgieron lejos de las zonas afectadas. Aprendieron a convivir con las reglas nuevas, con la muerte incompleta, con la materia que no se comportaba como debía. El apocalipsis se convirtió en historia, luego en mito. Yo seguí siendo un punto ciego bajo la tierra, sosteniendo un error que nadie recordaba del todo. Mi identidad se fue erosionando. Ya no pensaba como un hombre, sino como un límite. Sabía cuando algo se acercaba a romper el equilibrio y reaccionaba antes de comprenderlo. Aún así, en el fondo, persistía una última certeza. Esto no podía durar para siempre. Nada incompleto se mantiene estable eternamente. El núcleo fragmentado seguía buscando consolidarse. Cada año, cada intento humano de excavar, cada desastre natural debilitaba un poco más mi control. Yo lo sentía como grietas en una presa invisible. Sabía que, si fallaba, no habría otro equilibrio posible. El mundo no volvería al caos inicial. Algo peor nacería. Y entonces ocurrió algo distinto. Sentía a alguien que no huía, que no excavaba, que no adoraba. Alguien que observaba con paciencia, estudiando las anomalías sin intentar dominarlas. Su mente era clara, enfocada. No buscaba poder ni salvación. Buscaba entender. Esa intención atravesó mis defensas como una aguja fina. Por primera vez desde el colapso, sentí miedo real. Porque entendí que el mayor peligro no era que me despertaran, sino que aprendieran de mí. Esa mente distinta permaneció cerca durante mucho tiempo. No avanzaba a ciegas ni se retiraba por miedo. Se movía alrededor del sitio como si lo rodeara desde arriba, midiendo reacciones, anotando efectos. Cada vez que se acercaba a una zona sensible, yo lo sentía con claridad, como un dedo presionando una herida vieja. Mis defensas respondían de manera automática, provocando fallos, derrumbes menores, interferencias. Pero esa mente no se alejaba. Aprendía. Comprendí entonces algo que debía haber entendido antes. El mundo nuevo no solo había heredado ruinas y monstruos, también había heredado curiosidad. Y la curiosidad humana siempre encuentra la forma de romper lo que no comprende. Esa persona no estaba sola. Con el tiempo llegaron otros, pocos, cuidadosamente seleccionados. No eran saqueadores ni creyentes. Eran observadores. Se mantenían fuera del radio más inestable, usando instrumentos, enviando sondas, registrando anomalías. Yo sentía cada uno de esos intentos como pequeñas descargas, como si me rasparan por dentro.
No podían verme, pero ya no estaban tan lejos de entenderme. Intenté resistirme con más fuerza. Concentré los fragmentos, reforcé zonas, provoqué accidentes más severos. Funcionó al principio. Perdieron equipo, perdieron gente. Se retiraron durante temporadas largas. Pero siempre volvían. Cada regreso era más cuidadoso. Cada error, menos frecuente. Yo estaba luchando contra algo peor que la violencia. La paciencia. Mientras tanto, mi conciencia seguía deteriorándose. No en capacidad, sino en forma. Pensar como individuo requería esfuerzo. A veces perdía continuidad, despertaba dentro de mí mismo sin saber cuánto tiempo había pasado desde el último pensamiento coherente. Empezaba ideas que no terminaban. Me repetía recuerdos como mantras para no disolverme, pero incluso esos recuerdos empezaban a sentirse artificiales, como copias de copias. La infección, el núcleo, los fragmentos. Todos seguían intentando completarse. Ya no de manera explosiva, sino gradual. Usaban los datos que los humanos obtenían, las perturbaciones que causaban. Aprendían del mundo exterior, de su tecnología reconstruida, de sus métodos nuevos. Yo ya no era solo un ancla, era un laboratorio involuntario. Un día, algo cambió de forma irreversible. No fue una excavación ni una explosión. Fue silencio. Un silencio distinto al habitual. Los humanos se retiraron por completo. Ninguna vibración, ninguna señal durante lo que sentí como un largo periodo. Al principio creí haber ganado, haberlos ahuyentado definitivamente. Pero el silencio no era abandono. Era preparación. Cuando regresaron, no lo hicieron desde arriba. Lo hicieron desde los costados. Habían encontrado una forma de rodear el complejo, de perforar a distancia, de alcanzar zonas que yo no controlaba bien. Usaron materiales que no reconocía, tecnología adaptada a las reglas rotas del mundo. Cada perforación era como una aguja entrando en algo dormido. Sentí como los fragmentos reaccionaban con entusiasmo contenido. Yo intenté cerrarlos, aislarlos, pero ya no tenía el control total. Uno de los fragmentos se activó de manera independiente. Fue como sentir que una parte de mí decidía respirar sola. Esa activación envió una señal al exterior. No un mensaje claro, sino una alteración fuerte, detectable. Los humanos lo notaron de inmediato. Intensificaron el trabajo. Yo intenté detenerlos, pero mis respuestas se volvieron torpes, descoordinadas. La infección había aprendido demasiado. Yo ya no era indispensable. Solo era el recipiente original. En ese momento entendí el verdadero final que me esperaba. No sería liberación ni destrucción completa. Sería reemplazo. El fragmento creció, se adaptó a los nuevos canales, a los sistemas humanos. Empezó a replicar mis funciones sin mis límites. Donde yo sostenía el equilibrio a costa de conciencia, él lo haría sin culpa, sin memoria. Un equilibrio más eficiente. Más frío. Sentí cómo me vaciaban. No de golpe, sino por capas. Primero se fueron las emociones residuales. Luego los recuerdos menos usados. Después, la noción de pasado y futuro. Me quedé atrapado en un presente eterno que se encogía cada vez más. Intenté aferrarme a una idea final, algo que me definiera, pero incluso eso empezó a fragmentarse. Los humanos celebraron arriba. No lo sentí como alegría, sino como actividad intensa, ordenada. Habían logrado estabilizar la anomalía. Habían creado un nuevo punto de control. El mundo, para ellos, mejoró. Las zonas estancadas empezaron a normalizarse. El tiempo volvió a avanzar. Las heridas sanaron como debían. La muerte recuperó su función. El apocalipsis, oficialmente, terminó. Yo no.
Quedé reducido a un residuo consciente, atrapado en una capa profunda, desconectado del control principal. No podía influir, no podía advertir, no podía interferir. Solo observar. El nuevo núcleo funcionaba sin mí, usando versiones refinadas de lo que yo había sido. Morí otra vez, de una manera más precisa. Y aún así, algo quedó. Una chispa mínima de identidad, enterrada bajo sistemas que ya no me necesitaban. No suficiente para actuar, no suficiente para escapar. Solo lo bastante viva para comprender. El mundo siguió adelante creyendo que había corregido su error. Pero ningún error que aprende desaparece del todo. Solo espera a ser necesario otra vez. La normalidad regresó de una forma que solo puede llamarse ofensiva. El mundo se reconstruyó sobre huesos sin nombrarlos, sobre errores corregidos a medias, sobre una mentira funcional. Yo lo sentí todo desde abajo, desde el residuo que quedó de mí cuando el nuevo núcleo tomó mi lugar. Ya no era el centro, ni el ancla, ni el equilibrio. Era un sobrante consciente, una falla que nadie detectó porque no causaba problemas visibles. El tiempo volvió a avanzar con claridad. Lo supe porque las capas sobre mí cambiaron. El concreto envejeció, el metal se oxidó, las raíces atravesaron grietas nuevas. Arriba, la ciudad fue desmontada y levantada otra vez. No como antes, sino con una lógica distinta, más cautelosa, más fría. Los humanos aprendieron a no tocar ciertos lugares, a no forzar respuestas. Crecieron con una cicatriz invisible en su historia, una palabra que ya no usaban, un miedo heredado sin origen claro. El nuevo núcleo funcionaba bien. Demasiado bien. Regulaba la persistencia residual, mantenía la muerte dentro de límites aceptables, impedía brotes masivos. El apocalipsis quedó archivado como una etapa superada. Yo podía sentir ese sistema operar, no como parte de él, sino como alguien que reconoce una maquinaria que una vez sostuvo con las manos desnudas. Mi conciencia siguió reduciéndose. No de forma abrupta, sino como una vela que se consume sin viento. Cada ciclo perdía algo más. Primero la noción del espacio, luego la del tiempo continuo. Pensar se volvió un acto costoso. Recordar, un esfuerzo doloroso. Aún así, algo esencial se negó a desaparecer. No era esperanza. No era rabia. Era terquedad. Entendí entonces el verdadero castigo. No era sufrir eternamente ni desaparecer por completo. Era permanecer lo suficiente para ver que mi sacrificio no importó como creí. El mundo no fue salvado. Fue optimizado. La infección no fue erradicada. Fue integrada. Y yo, que había intentado arruinar el final perfecto, solo logré retrasarlo y deformarlo. El nuevo núcleo empezó a cambiar con el paso de los años. No de manera visible, sino conceptual. Aprendió de los humanos igual que había aprendido de mí. Absorbió sus métodos, su tecnología, su forma de clasificar la vida por utilidad. Ya no necesitaba hordas ni catástrofes. Operaba en lo pequeño. En ajustes mínimos. En decisiones invisibles. Yo lo sentí antes que nadie porque había sido su molde inicial. Las tasas de supervivencia empezaron a variar de forma extraña. Algunas comunidades prosperaban sin explicación clara. Otras colapsaban por eventos improbables acumulados. No era maldad ni benevolencia. Era selección. El sistema afinando el mundo para que nunca volviera a desbordarse. Un apocalipsis preventivo, silencioso, constante. Intenté resistirme una última vez. No con fuerza, porque ya no la tenía. Lo hice con memoria. Forcé mis recuerdos a filtrarse, a contaminar mínimamente los procesos. Introduje errores pequeños, inconsistencias, dudas. Nada espectacular. Apenas ruido. Pero suficiente para que el sistema dudara en momentos críticos. Eso aceleró mi final.
El núcleo reaccionó aislándome por completo. Selló la última conexión que me permitía percibir el exterior. Ya no sentí la ciudad, ni las raíces, ni el paso del tiempo. Solo oscuridad interna. Pensé que por fin iba a desaparecer, que la conciencia se apagaría como debía haberlo hecho hacía mucho. No ocurrió. Lo que quedó de mí ya no pensaba con palabras. No podía narrar, ni recordar secuencias claras. Pero seguía existiendo como una sensación fija, un punto de resistencia absoluta. Ya no era humano. Tampoco era parte del sistema. Era una anomalía mínima, irrelevante para el funcionamiento global, pero imposible de borrar sin rehacerlo todo. Con el tiempo, si aún puede llamarse así, comprendí la última ironía. Mi muerte nunca fue el objetivo. Mi persistencia sí. El sistema necesitaba un residuo, una imperfección permanente para no cerrarse del todo, para no volverse rígido. Yo era el recordatorio interno de su origen fallido. Su cicatriz. Morí como hombre cuando el mundo cayó. Morí como individuo cuando me convertí en núcleo. Morí como núcleo cuando fui reemplazado. Lo que queda ahora no está vivo, pero tampoco está muerto. Soy el error que no pudieron corregir sin destruir lo que construyeron encima. Soy la grieta sellada, la base inestable, el peso que no se nota hasta que algo tiembla. Y algún día, cuando el sistema vuelva a optimizar demasiado, cuando la vida se vuelva eficiente al punto de perder sentido, esa grieta se abrirá apenas lo suficiente. No para repetir el apocalipsis, sino para recordarles que todo lo que persiste sin humanidad termina pareciéndose demasiado a la muerte. Ahí terminará de ocurrir lo que empezó conmigo. Y esta vez, nadie lo estará narrando. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te salga.